esos momentos de dignidad y derechos que fueron posible y llegan hasta hoy. Las revoluciones en Sanos y Sanas de la Azotea. Y lo tenemos ahí en comunicación a Daniel Charenza, profe de historia. Daniel, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Adrián y Pablo. Te tenemos nuevamente al aire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián, Pablo? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, Daniel. Esta vez sí. Esta vez sí, por fin se nos va a dar. Bueno, sí, muchos contratiempos, pero no importa. Yo decía la semana, como adelantando la semana pasada, que el 1 de enero de 1959, porque es lo que vamos a tratar hoy, un tanto la Revolución Cubana, y yo le puse de título alguna vez cuando abordé el tema, triunfa la Revolución Nacional, Popular y Socialista. Yo antes de darle el mote de, al grandilocuente, de revolucionario y todo, al ser una revolución latinoamericana, yo la asumo más como nacional y popular. ¿Por qué? Primero porque yo creo que las bases de la revolución hay que buscarlas en el propio Martí. Que lo único que buscaba, claro, Martí para nosotros hoy, aunque sea una mala palabra, la primera que voy a decir, es un liberal de izquierda. Cuando ser un liberal era un revolucionario, ¿no? Bueno, publicaba en el diario La Nación, Martí, Publicaba en el diario La Nación, exactamente, como tantos otros de América Latina. Bueno, la cuestión es que Martí, que le llamaban el apóstol, que murió batallando precisamente contra el Imperio Español, porque el tema era que, bueno, todavía España fue la última en liberarse, Cuba en realidad, porque España tenía los enclaves coloniales de Cuba y de Filipinas, y después una islita por ahí, por cerca de China, que era la de Guam. Pero bueno, la cuestión es que esto lo resolvió rápidamente porque el otro imperio, el imperialismo que ya amenazaba con quedarse con toda América Latina, con el patio trasero, como le llaman ellos, lo que quería hacer era directamente buscar una excusa, y la excusa la encontraron, como la encontraron tantas veces, como por ejemplo en Pearl Harbor, que fue todo un armado, el Gran Hermano. El tema es que derriban, o mejor dicho, hacen explotar un barco que está anclado en La Habana, que se llama el Maine. Y ahí en el Maine, ¿no es cierto?, les da a los españoles, digamos, que estaban todavía en la isla, se tienen que ir rápidamente porque invaden los norteamericanos y lo toman como territorio propio, porque decían que se había tocado una parte de América. Entonces, ya de entrada, bueno, ya después viene la enmienda Platt en 1902, y ya sabemos, por medio de la enmienda Platt, ya tiene las manos libres de Estados Unidos para entrar cuando quiera en Cuba. No tenía que haber ni siquiera un pedido del digamos, cipayo que estaba gobernando en ese momento. Después nos encontramos con varias alternativas, ¿no es cierto?, que cuando está Julio Mella, ¿no es cierto?, que era me estoy hablando a la dictadura, me estoy refiriendo a la dictadura machadista, y en el 30 hubo alguien que se llamó Julio Antonio Mella, que era del Partido Comunista. Ahí todavía decir Partido Comunista era decir, digamos, estaban todavía empapados de lo que había sido aquella oleada de la revolución soviética de 1917, entonces ya era decir, sí, realmente un revolucionario. Pero bueno, más adelante se fueron perdiendo estas cosas. Fidel mismo no, hasta muy entrada la revolución no dijo que era marxista-leninista en ningún momento. Por eso decimos que toma todo un programa revolucionario
que justamente es lo que él toma como alegato para defenderse. La historia me absolverá, porque él era un joven abogado, y en el movimiento ese que intentan dar, que fue el asalto al Moncada, que fue el 26 de julio de 1953, nunca nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? Porque hacía un año justo que había muerto Evita para nosotros. Es ese momento. Entonces, sí. Sí, es en ese momento él hace un alegato que es muy parecido, si se quiere, por todo lo que denuncia con respecto a corrupción, latrocinio. Ya se lo decía Martino, que el pueblo que confía su producción a un solo producto, vaya la redundancia, una sola materia prima, se condena su destino a vivir atado a un imperio. O sea, primero se dio toda la cuestión de la división internacional del trabajo, no más manejada por Inglaterra que por otra cosa. Y después sí, ya los yanquis directamente mandaban en Cuba, y cuando no le gustaba el gobernante, porque no había salido tampoco un gobernante, pero sí el Partido Auténtico Cubano dio hombres como Grau San Martino, como el otro Prío Socarrás, donde el sargento Batista les da un golpe de estado. Decimos esto porque se dice que hasta era analfabeto. Mirá vos, Fulgencio Batista. Sí. Batista, claro, enseguida él mismo se va a dar el término, como el mariscal de Costa Pobre que hacía Olmedo, ¿no? Se va a dar, se va a poner todas las chapitas de Coca-Cola. Ahí va a decir que es el general, el mariscal Batista, ¿no? Pero bueno, la cuestión era esa. Daniel, cuando se estaba por... Sí. ¿Qué denunciaba Fidel de ese batistismo? Podemos decir, esa Cuba totalmente entregada a los Estados Unidos, digamos. Y lo máximo fue, digamos así, que después de la dictadura de Machado, que vino este hombre, Grau San Martín, y quiso enderezar aproximadamente las cosas, otra vez empieza toda una gira de gobernantes donde realmente no pudieron parar la corrupción, y además los norteamericanos y también los europeos tomaron a Cuba como, digamos así, un burdel. En Cuba era el lugar donde se tenía que ir a jugar, como se va a jugar ahora a Las Vegas, o directamente al cabaret. El cabaret era lo máximo, por las condiciones naturales del cubano, ¿no? De ser buenos músicos. Y después, bueno, la meca de la prostitución, si se quiere. Entonces todas esas cosas realmente... Y bueno, la que mandaba en ese momento, así como nosotros teníamos la oligarquía terrateniente, ellos tenían una sacarocracia. O sea, un poder basado en el dominio del azúcar total. Claro. Y además tenían una cuota que cumplir. O sea, ellos, como ahora podría decir, mira, y bueno, nosotros nos dedicamos todo al campo y listo. No. Nosotros nos dedicamos todo al azúcar y listo, ¿no? No había ningún edema, ¿no? Ahí. No, inclusive le ponen una cuota a Estados Unidos. Si se pasan, no sé, yo les compro 10.000 toneladas, decía Estados Unidos, y Cuba le mandaba 15.000, los otros 5.000 no se los pagaba. Pagar no le pagaron nunca, porque siempre le mandaron otros elementos, porque Cuba realmente no fabricaba ni un tornillo al momento de la revolución, no le fabricaba un alfiler. Entonces el gran problema era ese, y después cuando realmente alguien de otro del partido, estaba Eduardo Chivas, que también hubo alguien que fue un denunciante, y justamente esto a nosotros, digamos así, nos toca muy de cerca, porque cuando va a dar un discurso y denunciar todo esto mismo que después denunció Edith Chivas, se pega un tiro en la radio. No lo van a imitar, les pido por favor, muchachos, denuncie la corrupción, pero no se maten. No, porque no les den el gusto. Están caras las varas en Argentina, las tenemos que sacar en muchas cuotas, ¿viste? No nos conviene tampoco. Tenemos que sacar un crédito. No nos conviene. Por eso mismo. Bueno, la cuestión es que bueno, después Fidel retoma, se da cuenta de que la única forma de sacar el bastistato, porque
habían hecho como una especie de simulacro de elección. Y entonces eligen a uno que creo que es Prío Socarrás, y van y el sargento Batista el 10 de marzo de 1952 creo que es, le da el golpe de Estado. Porque aparte de ya haber estado después de Machado en el gobierno, volvió a estar Batista. Entonces le da el golpe de Estado y no sabían cómo sacarlo, entonces estos muchachos se organizan primero, digamos, como acá, digamos así, la guerrilla pero urbana, con los muchachos de la universidad, Frank Pais, y bueno, no da resultado, los agarran a todos, inclusive los apremios que recibieron y las torturas fueron impresionantes. A Santa Marina le sacan los ojos adelante de la hermana de Aide, que murió hace poco. Bueno, es terrible. Entonces después lo sueltan porque hay una presión popular bastante grande, porque parece que ya después de haber visto todo esto, el pueblo cubano también se estaba cansando de que fueran los yanquis y lo tuvieran como el burdel de ellos y como el lugar de juego y de jarana. Por eso dicen en la canción, dice Puebla, que está así, claro, se pensaban seguir, y en eso llegó Fidel, ¿no? La escuchamos la semana pasada, la pusimos la semana pasada, sí. Claro, y se acabó la joda, listo. Sí. El otro tema es que decimos que en un primer instante, por más que a lo mejor el que más bagaje teórico tenía era el Che Guevara, Fidel no se presentó como comunista, y es que en Cuba, ya para ese entonces, en plena Guerra Fría, sí, el comunismo, y sobre todo después de la muerte de Stalin, que quedan los resabios, se había puesto el Partido Comunista oficial, se había vuelto con mucho resabio de stalinismo. Claro. Y entonces, inclusive te digo más, cuando triunfa la revolución, a uno de los primeros que tienen que sacrificar, por decirlo de alguna manera elegante, sí, es a un tal Escalante, que precisamente estaba en un complot para ya derribar a todos los que habían sido, sí, los baluartes, digamos así, de el movimiento revolucionario 26 de julio y la toma del poder en Cuba. Entonces, bueno... Siempre, ¿no?, las contradicciones de la historia, ¿no?, que siempre, en cierto modo, se da la práctica política de acuerdo justamente a ciertos acuerdos y a ciertos niveles organizativos, donde cada experiencia no es igual a la otra, ¿no? Entonces, Cuba tiene su propia experiencia. Exacto. Claro. Exacto. Es así que, de todos modos, como desde el primer instante comienza el bloqueo norteamericano, no tienen elementos como para poder seguir existiendo y todos los demás, viene el momento de la crisis de los misiles en determinado momento. Entonces, no tienen más, digamos, no tiene otra solución que apoyarse en la Unión Soviética. Claro. Pero también se portó muy mal Nikita Khrushchev en aquel momento, porque si bien es cierto que por cualquier cosa se habían arreglado con Kennedy, que Kennedy les había dicho, bueno, está bien, vamos a hacer una especie de cuestión así, una guerra sorda. Claro. Ustedes no se metan más en América Latina, les dice a los soviéticos, como si los soviéticos hubieran ayudado a los revolucionarios cubanos, cuestión que está por verse. O preguntarle, no sé, a Mathieu Régis o alguno de esos que vino acá como cronista. Pero si no, y a su vez, parece ser que Khrushchev le dijo que está bien, ellos no se metían más en América Latina, pero que también los norteamericanos se comprometieran los yanquis no se comprometieran a no meterse en los países satélites de la Unión Soviética, porque que lo sabía y lo sigue habiendo. Sí. Vamos a ser sinceros. Daniel, entonces, Daniel, sí. ¿qué podemos pensar para quienes nos escuchan también? ¿Qué factores positivos dejó esa revolución, ¿no? Porque hay unos cuantos, ¿no? Hoy estamos en otro momento, no vamos a venir tan acá, pero... No vamos a... Por supuesto, claro, que no es momento
Por eso yo quería terminar de contar lo de cómo actuó también el pueblo cubano. Se dio cuenta enseguida de que no podía caer bajo la férula tampoco de la Unión Soviética, y se dio cuenta de que tampoco iba a cumplir, porque cuando fue la crisis de los misiles, y Nikita Khrushchev se los sacó sin ningún tipo de problemas y dejó que los embargaran a Cuba, que la bloquearan y todo lo demás, el pueblo cubano cantaba Nikita, Nikita, lo que se da no se quita. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, bueno, el tema es que lo que sí nos dejó Cuba yo creo que es un faro de iluminación para toda América Latina de cómo es posible una autonomía y que se tiene que favorecer, y esto también es una experiencia que tendría que haber tomado el peronismo cuando prácticamente tenía todas esas reservas en oro, y haber profundizado muchísimo más, como le decía el general Sabio, el asunto de la industria pesada. Entonces, cuando un pueblo tiene recursos como para poder mantenerse de esa manera, no necesita absolutamente de nada y de nadie. Inclusive es más, ya lo venimos diciendo esto hasta con Belgrano, que no se podían exportar las cosas y ponerle valor agregado. Cuestión que Cristina en su alegato también, por eso yo en el principio decía que también fue muy parecido cuando ella misma se defendió a lo que hizo Fidel en su momento. Y para mí lo que dio lo que dio a la humanidad Cuba fue una gran lección de dignidad. Como un pequeño, como David puede contra Goliat, si se quiere. Y bueno, a lo mejor, yo no sé, porque yo el otro día estuve leyendo algunas declaraciones de la viuda de Guevara, de Aleida March, y Aleida tiene 94 años, creo, y decía, ella no contó bien, pero decía que Fidel la tenía bien entendida, en el sentido que Fidel decía, bueno, hay que consolidarse acá, que fue lo que hizo Stalin en determinado momento, y lo que hizo Trotsky, decir, no, si no se da la revolución socialista en todo el mundo, es imposible poder sostenerla en un solo punto. Y Guevara parece ser que pensó de esa manera, sin ser trotskista el Che, Claro. Creo que no, pero sí siendo latinoamericanista y habiendo leído a Mariátegui y a toda esa gente que luchó por la izquierda nacional y por la unidad latinoamericana. Inclusive si nos vamos hasta Felipe Varela podemos encontrar lo mismo. Sí, que algún día es interesante poder contar eso, Daniel, Exacto, Felipe Varela, la unidad latinoamericana, y también Manuel Ugarte, que era alguien también de la generación de Martí. Sí, claro. Que era del socialismo autónomo, independiente, que no tenía nada que ver con el socialismo dependiente, si se quiere, de Inglaterra, de Juan B. Justo. Daniel, te vamos a agradecer porque estamos ahí al límite. Gracias. Hablamos ya casi 3 envíos de Cuba. Y el Che, Cuba. Y bueno, esto que vos decías, ¿no? Dejó este ejemplo de dignidad, de rebeldía, esta cosa del hombre nuevo y de que es posible, bueno, enfrentarse a ciertos sectores. Y hacer y hacer políticas diferentes, porque digo, Cuba es la educación, es la salud, es cuestiones culturales, también cuestiones estratégicas. Sí, sobre todo eso, cuestiones de carácter también, ¿no? Cultural, ¿no es cierto? Por eso es que lo que tenemos que dar inevitablemente es una batalla cultural, y no tenemos que bajar los brazos en eso. Un gran abrazo. Bueno, y anticipo el tema de la semana que viene, si querés, porque como estuvo jugando el Congo y jugó tan bien, estuvo ahí de pasar, vamos a hablar, y lo tienen como muy un significante muy emblemático a Lumumba. Te propongo que la semana que viene hablemos de Lumumba. De Patrick Lumumba, sí, cómo no. Exactamente. ¿Cómo no? Bueno. Un gran abrazo, Daniel. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Daniel. Chao, muchas gracias, Adrián. Chao, Pablo.